Muy buenos días tengan todos ustedes que nos escuchan hoy desde la Ciudad de México, la Red del Agua de la Universidad y el Centro Regional de Seguridad Hídrica para América Latina y el Caribe. Los saludamos hoy desde nuestra plataforma en México para presentar un webinar de enorme interés para nosotros. Es el agua subterránea y sequía, experiencias de la ley de aguas subterráneas en California. Este webinar se presenta por la iniciativa de dos personas muy importantes en la red del agua. Básicamente Gonzalo Hatch, que preside el grupo de análisis de aguas subterráneas transfronterizas, y María del Carmen Carmona, que preside el de Derecho Humano al Agua. Entre los dos grupos de análisis nos han solicitado el espacio y lo hicimos con muchísimo gusto porque ellos son destacados miembros de nuestra comunidad universitaria que se dedica al agua y porque el tema es un tema muy relevante. Lo venimos tratando desde hace muchos años. Cuando hicimos el Plan Nacional Hidráulico, hicimos una primera conferencia sobre explotación de acuíferos en el mundo. Era un tema que apenas empezaba a esbozarse. Pero hace 3 años hicimos un proyecto muy importante para la Comisión Nacional del Agua, en donde hablamos de los acuíferos críticos y cómo gobernar los acuíferos críticos. Y hay una serie de ideas, una serie de asuntos para poder regular una materia que básicamente tiene la tragedia de los comunes y que ha sido realmente, digamos, poco exitosa los intentos que hemos hecho en el mundo y también en México para poder reducir la sobreexplotación de los acuíferos y lograr básicamente la sustentabilidad en la explotación de nuestras aguas subterráneas. Un número solamente, hicimos una datación del agua del acuífero del Valle de México y encontramos 30,000 años. Entonces, hay agua acumulada por 30,000 años en este acuífero y nos la estamos acabando en los últimos 50 años. Y realmente creo que necesitamos un cambio de paradigma fundamental. Sé que el problema no es fácil, pero por lo mismo la universidad, nuestra red y nuestro centro CERCHI tienen como una de sus tareas el lograr la sustentabilidad en la explotación de los acuíferos de la región y de nuestro país. Por eso les agradezco mucho que hayan venido con nosotros desde San Francisco. Ana Lucía García, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Y a Miguel Álvarez, que está desde Modesto, California, para hablar de este asunto. Creo que es fundamental que las personas que tienen la experiencia de estar aplicando las leyes nos cuenten sus resultados y sus lecciones para nosotros poderla aprender y poderlas difundir y aplicar en nuestra América Latina y particularmente en México. Muchas gracias, Ana Lucía, y muchas gracias, Miguel. Y muchas gracias, Gonzalo, por tu liderazgo y también a María del Carmen Carmona. Les doy la palabra a Jorge Arriaga. Muchas gracias a todos. Esperamos que esto contribuya a mejorar nuestra política de explotación de los acuíferos en Latinoamérica y el Caribe, en México, y que logremos realmente ser sustentables en el mediano plazo. Adelante, Jorge, por favor. Muchas gracias, doctor González Villarreal, y muchas gracias a todos y a todas las que se conectan desde prácticamente todos los países de América Latina y el Caribe. Y les damos la bienvenida al doctor Gonzalo Hachcuri, a la maestra Ana Lucía García, a la doctora María del Carmen Carmona Lara y al ingeniero Miguel Álvarez. Muchas gracias por hacer esto posible. Les recuerdo brevemente la dinámica antes de darles la palabra. Tendremos 10 minutos de presentación de la maestra Ana Lucía García y 10 minutos de presentación del ingeniero Miguel Álvarez. Después de eso, una ronda de preguntas y respuestas que será coordinada por el doctor Hachcuri y la doctora Carmona Lara. Y por último, a las personas que nos están viendo podrán hacer sus preguntas en todo momento y nosotros se las transmitiremos al doctor Hatch y a la doctora Carmona
para que a su vez se las planteen a la maestra García y al ingeniero Álvarez. Antes de comenzar, simplemente quisiera darles 2 palabras de quiénes son quienes nos acompañan. La maestra Ana Lucía García, ella es maestra en Políticas de Desarrollo Internacional por la Universidad de Duke, licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana. Trabaja en el Environmental Defense Fund. Por su parte, el ingeniero Miguel Ángel Álvarez es ingeniero asociado en la División de Ingeniería de Recursos Hídricos en la ciudad de Modesto, donde desde hace 14 años participa en la planeación de sistemas de agua potable, saneamiento, gestión de inundaciones, sustentabilidad de aguas subterráneas, entre muchos otros temas. La doctora María del Carmen Carmona Lara es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y coordinadora del Grupo de Análisis Derecho Humano al Agua en la Red del Agua UNAM. Por su parte, el doctor Gonzalo Hatch es profesor investigador del Colegio de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México y coordinador del Grupo de Análisis Aguas Transfronterizas, también en la Red del Agua de la UNAM. Entonces, comenzamos con nuestra etapa de presentación y para esto le pasaría la palabra a la maestra Ana Lucía García. Hola, muchas gracias, buenos días y muchas gracias por la invitación. Voy a empezar a compartir pantalla. Vamos a ver. Okay. Sí, ¿se puede ver la presentación? Ok, Sí. Perfecto, gracias. Entonces, bueno, voy a dar una breve introducción. El ingeniero Miguel y yo estábamos discutiendo que nos encantaría mostrar un video sobre esta nueva ley de manejo de agua subterránea. Y bueno, quería empezar por mostrar esta foto. Es una foto icónica que se muestra en todas las presentaciones cuando cualquier persona habla del programa nuevo de manejo de agua sustentable. Y pues aquí está la foto del gobernador Brown firmando esta nueva ley, que de hecho es un grupo de 3 leyes que se hicieron una. Entonces voy a empezar con este breve video y espero que se escuche el sonido. Vamos a ver. ¿Se puede escuchar el sonido? Si al momento de compartir, maestra. 2016. Sí, Yo estoy escuchando. Ok, perfecto. Entonces lo voy a hacer grande y ya los voy a dejar verlo. No dura más de 5 minutos. California tuvo una de las peores sequías de su historia. A medida que las presas disminuyeron y los ríos se redujeron a simples gotas, muchas ciudades, agricultores y distritos de agua obtuvieron agua desde sus reservas subterráneas. Durante esa sequía, California aprobó la Ley de Gestión Sostenible de Aguas Subterráneas, o SGMA, en 2014. SGMA necesita que nuestra región desarrolle e implemente planes sobre la sostenibilidad del agua subterránea a largo plazo. Si bebes agua, comes alimentos o tienes cultivos, entonces esta ley es importante para ti. Todos tenemos un interés en esto, voz y un voto sobre cómo esta ley se aplica localmente. Pero primero, vamos a familiarizarnos con el agua subterránea. Tú vives en la cuenca de San Joaquín, una de las regiones agrícolas más productivas del mundo. Dentro de la cuenca hay una pequeña subcuenca que llamamos la subcuenca Turlock, una de las 515 cuencas y subcuencas del estado. Esta subcuenca cubre 347,000 acres entre los ríos Tuolumne, Merced y San Joaquín. Puedes imaginar la cuenca de San Joaquín como una bañera gigante llena de sedimentos y arcilla que quedó de un antiguo mar, sobre el cual hay grava, tierra y cieno que han sido arrastrados desde la sierra. Entre la mezcla existe una gran reserva de agua dulce. Tomó miles de años para que esta agua quedara atrapada entre las capas de la tierra. A medida que las lluvias, ríos y el riego por inundación se filtran lentamente a través de los poros de la tierra y las rocas en la superficie,
El agua se acumula debajo de la tierra en lo que llamamos acuíferos. Hemos bombeado agua subterránea a través de pozos desde hace más de un siglo. Hoy, las ciudades de nuestra región dependen casi exclusivamente de estos acuíferos para obtener agua potable. Algunos agricultores la usan exclusivamente como suplemento del agua superficial de los ríos para el riego. En comparación con el resto del estado, el agua de la subcuenca Turlock se ha gestionado muy bien. Está en mejores condiciones que otras subcuencas, ya que hay un suministro de agua superficial, reduciendo la dependencia del agua subterránea. A través de Sigma, California se convirtió en el último estado del oeste en regular el agua subterránea. Sigma dio poder a las agencias locales para gestionar el agua subterránea. Las agencias locales regularán el uso de agua como agencias de sostenibilidad de aguas subterráneas o GSAs. Las GSAs desarrollan planes de sostenibilidad de aguas subterráneas o GSPs. Estos GSPs serán nuestros documentos guía durante las próximas 2 décadas. Definirán lo que significa la sostenibilidad del agua subterránea para la subcuenca Turlock y establecerán los proyectos y programas a implementar. El objetivo es que las GSAs creen GSPs que conduzcan a la sostenibilidad del agua subterránea para el 2042. Afortunadamente, los líderes de nuestra región se han enfocado en gestionar las aguas superficiales y subterráneas en conjunto desde antes que Sigma lo necesitara. 100 años de prácticas agrícolas sostenibles y agua superficial confiable han llevado a la subcuenca Turlock hacia el éxito de Sigma. Desde 1995, las agencias públicas de la subcuenca Turlock se han comunicado y coordinado con colaboraciones formales e informales. Aunque las subcuencas críticamente sobregiradas fueran requeridas con sus planes de sostenibilidad para el 2020, nosotros tenemos hasta el 2022 gracias a su administración histórica, por lo que la subcuenca Turlock no se encuentra críticamente sobregirada. Los GSPs serán entregados, revisados y aprobados por el Departamento de Recursos Hídricos. Serán aplicados localmente por las GSAs, quienes regulan la gestión y uso de agua subterránea. Si los GSAs no logran la sostenibilidad o si sus planes son deficientes, la Junta Estatal de Control de Recursos Hídricos determinará e implementará sus propias condiciones sobre el agua subterránea de la subcuenca Turlock. Nuestra subcuenca está administrada por 2 GSAs, la GSA del oeste de Turlock, compuesta por estos miembros, y la GSA del este de Turlock, formada por estos miembros. Las GSAs se formaron tras 2 años de colaboraciones entre agencias locales. Juntos, trabajamos para asegurarnos de alcanzar los objetivos de sostenibilidad del agua subterránea a través de un GSP unificado. El agua subterránea es crítica para la gestión del agua. Sigma y sus regulaciones asociadas darán forma a nuestra comunidad en el próximo siglo. Necesitamos la participación de interesados locales como tú, porque planear decisiones es mejor cuando representan a la comunidad a la que afectan. Hemos sido confiados con la administración de agua subterránea a nivel local y será uno de los mayores desafíos de agua de nuestra generación. Sí, gracias. Entonces, regreso a la... Okay there, everybody. It looks like I'm showing 2 o'clock by my watch. We want to welcome everybody to the May 13th special meeting of... Ok, una disculpa por eso. Se siguió con otro video. Ok, entonces regresemos a la presentación. Ahí está. Ok, muy bien. Entonces, bueno, pues eso les dio una introducción a Sigma y parece que este grupo ya tiene más o menos un entendimiento general de cómo funciona la ley. Nada más para contexto del estado de California, también quería especificar que la ley de agua subterránea se generó en respuesta a varios factores en el estado de California, y uno de ellos es que la precipitación de California es muy variable. En estas 2 fotos pueden ver la foto del lado izquierdo, es en el año 2019. Esta es la cantidad de nieve que recibió el estado, y la siguiente foto es un año después, en marzo del 2020. Entonces, bueno, ya que mucha del agua superficial proviene de toda esta nieve que reciben las montañas en California, y dado que la variabilidad es muy grande de un año con año, pues entonces la segunda fuente de agua para el estado es el agua subterránea.
Entonces, es por eso que es muy importante regular este recurso. Bueno, vamos a comenzar. A ver. ¿Por qué pasó Sigma? ¿Por qué está...? Ok. Sí, ok. Entonces, bueno, Sigma es una ley que tiene como objetivo llevar a las cuentas sobregiradas a niveles sostenibles y restaurar la salud de las cuentas de aguas subterráneas en California. También les quería enseñar esta gráfica donde se puede ver cómo ha declinado la cantidad de agua subterránea que existe en el Valle Central. Esta tabla comienza en el año 1962 y termina en el 2020, y a través de información satelital, la línea roja viene del USGS y la línea verde viene del satélite GRACE. Pues se puede ver ahí la variabilidad y cómo se ha perdido bastante agua subterránea en las cuencas de California. Con el siguiente. Sigma es una ley que tiene como objetivo A ver, no sé por qué está ese sonido encima de la presentación. llevar las cuencas sobre. Ok. Bueno, entonces este es un mapa de la sequía en California, que fue parte de lo que presionó al gobierno, a los agricultores y a todas las personas en el estado a firmar la ley. Aquí se puede ver los años más críticos, fue en el 2014 y en el 2015. Y bueno, parece que este año vamos a empezar una sequía similar. Entonces, ¿qué es lo que busca hacer Sigma? Pues, como varias personas locales dicen aquí, le llaman los 6 pecados capitales de Sigma. Sigma quiere llegar a la sustentabilidad, pero Sigma no dice exactamente qué es la sustentabilidad. Te dice qué no debes de hacer. Entonces, ¿qué es lo que no se debe de hacer o cuáles son estos 6 pecados capitales? Uno es reducir los niveles de agua en los ríos y los arroyos, disminuir los niveles de agua subterránea, generar contaminación en el agua subterránea, el hundimiento de la tierra, la reducción del almacenamiento de agua subterránea y la intrusión de agua de mar. Entonces, bueno, como podemos ver aquí, uno de los ejemplos que ilustra mejor la gran capacidad de infraestructura que tienen las cuencas es que, por ejemplo, en California, todas las presas que existen en el estado tienen una capacidad de acumular o captar agua de alrededor de 50 millones de acres, a comparación de la capacidad de las cuencas subterráneas. Se calcula que hay una capacidad entre 850 millones y 1.3 billones de acres que se pueden captar. Y esto es igual en todos los países. La mejor infraestructura para tener reservas de agua, pues es el agua subterránea y las cuencas de agua. Y bueno, ¿cuál es el papel de las agencias de sostenibilidad y de las otras agencias? Sé que una de las preguntas del grupo era más o menos cómo funciona las diferentes autoridades que existen en el estado. Entonces, las agencias de sustentabilidad son las que se crean de forma local. Ellos son los que desarrollan e implementan los planes de sustentabilidad de aguas subterráneas. Pero además de eso, a nivel estatal está el Departamento de Recursos Hídricos. Ellos son los encargados de designar cuáles son las cuencas de prioridad crítica, de prioridad alta y prioridad media. También proporcionan las herramientas y datos técnicos y desarrollan las mejores prácticas de gestión para ayudar a las agencias de sustentabilidad a desarrollar los planes de manejo. Y bueno, revisan y aprueban estos planes. Y también está la Junta Estatal de Control de Recursos Hídricos,
que ellos pueden tener intervención estatal si las agencias locales no pueden o no quieren administrar su cuenca. Entonces, en este caso, si las agencias, no existe ninguno de estos casos en California, porque además, bueno, pues a todo el sistema de agricultura no les gusta ser regulados por el Estado. Entonces, bueno, el Estado dice, si tú no vas a regular tu agua de forma local, nosotros vamos a entrar y regular el agua por ti. Entonces, eso es amenaza suficiente para que la gente desarrolle sus planes de forma local. Y bueno, entonces, ¿quién puede ser estas agencias de agua? Pues principalmente son los distritos de riego, los distritos de agua, los distritos de almacenamiento de agua, el condado y las ciudades. Ellos son los únicos que tienen autoridad de formar las agencias de sustentabilidad. Pero también existe un componente de SIGMA de participación local. Entonces, ¿quién puede participar en el desarrollo de los planes de manejo? Pues pueden ser, obviamente, todas estas agencias locales y además otros entes que se llaman las compañías mutuas de agua, otras corporaciones de agua, miembros de la comunidad y los diferentes agricultores. Y bueno, sí, como mencionaba antes, entonces, ¿qué pasa si no cumplimos con estos requisitos? Bueno, pues entonces habrá intervención del gobierno. Como mencionaba Miguel, pues puede haber varias se me está olvidando el español, pues sí, varias penalties económicas para las agencias locales. Y bueno, pues habrá también reglas más estrictas en términos de reportar cuánta agua subterránea se está extrayendo, y estos reportes tienen que ir directamente al Estado. Esto solo es en situación de que las agencias de sustentabilidad locales pues no hagan el trabajo que tienen que hacer. Entonces, ¿cómo pueden participar las otras partes interesadas en el desarrollo de estos planes locales? Como mencioné, no es solo participación pues de los ingenieros, de las cuencas y de los agricultores. También, por ejemplo, organizaciones de la sociedad civil pueden participar, actores locales, comunidades pequeñas rurales del Valle de San Joaquín. Y pues todas ellas tienen el derecho legal de participar en las reuniones públicas, de participar en la revisión de planes, de los planes de manejo, y de ser notificados de todas las decisiones que están tomando las agencias de sustentabilidad. Entonces, bueno, pues ellas deben de tomar en cuenta a todas estas partes beneficiarias. Esta es una imagen de uno de los talleres que nosotros hacemos en EDF para asegurarnos que las personas y las comunidades más pequeñas pues tengan las herramientas para poder participar en los comités y en las reuniones públicas. Según estudios recientes, unas tierras agrícolas... Perdón, es que esto es parte de una grabación que había hecho, entonces por eso a veces sale la voz. Bueno, además de SIGMA, entonces, ¿cuáles son los desafíos que tenemos con SIGMA en California? Pues uno de los desafíos más grandes es que como se va a reducir la cantidad de agua subterránea que se puede extraer, entonces se calcula que más o menos 1 millón de acres en el Valle de San Joaquín van a salir de producción. Y pues se teme que todo esto empiece a crear pues desiertos de la tierra, donde todas estas tierras que antes producían cualquier tipo de vegetales, pues ya no van a poder producir. Y entonces pues esta tierra se va a quedar sin producir, y eso va a causar o va a detonar ciertas dificultades económicas pues para toda la cadena de producción que implica el sector agrícola. Entonces, ¿qué se puede hacer con estas tierras que van a salir de producción? Pues existen diferentes opciones para manejar esas tierras. Una de ellas puede ser simplemente usar la tierra para recarga de acuíferos. Se ha hablado mucho de usar el agua
el agua extra que se obtiene durante años, que son años muy húmedos, donde hay mucha cantidad de agua, pues en vez de mandar esa agua hacia el océano, entonces redirigir esa agua a través de los canales de irrigación que hay en el estado de California y mandarlo a estas tierras para que las tierras se inunden y entonces empiece a recargar el acuífero. Existen mapas, muchísimas universidades han hecho mapas de cuáles son las principales zonas de recarga. Y bueno, entonces esto es algo que también las agencias de sustentabilidad están viendo. Otra opción que con estas tierras es, por ejemplo, usar las tierras para instalar paneles solares. Eso podría ser otro uso. Otro uso también de las tierras que van a salir de producción es empezar a crear hábitat para decenas de especies que están en peligro en el Valle de San Joaquín. Y bueno, entonces todas estas opciones se están explorando a nivel local. Ok, y bueno, pues algunos de los, ya para cerrar la presentación, algunos de los pilotos que tenemos en EDF, pues es los mercados de agua, el intercambio de agua, la inversión estratégica en conservación regional. Como les había dicho, las diferentes opciones para la tierra que va a salir de producción. También tenemos un programa de información satelital donde nosotros podemos ver la cantidad de evapotranspiración que se hacen en los diferentes campos agrícolas y, bueno, pues las plataformas de contabilidad del agua. Además de eso, producimos varios reportes y papers en los journals y además también tenemos talleres para participación para la sociedad. Entonces, con esto voy a terminar la presentación para poder abrir a preguntas y también pasarle la palabra a Miguel. Muchas gracias, maestra García. Entonces le damos la palabra al ingeniero Miguel Álvarez. Le recordamos que tiene un máximo de 10 minutos para favorecer también el intercambio al final. Ingeniero, tiene la palabra. Muchas gracias hoy por invitarlos. Voy a comenzar, ya que miré que Ana tomó muchos de los temas importantes. Yo voy a dar un recapacito de los enfrentamientos que hemos tenido para desarrollar este plan. Ella habló empezando conformando las GSAs. Eso fue uno de los primeros retos, formándolos con agencias que proveen agua o agencias que controlan el planificamiento de los terrenos, que implican cuáles zonas se pueden usar para agricultura, para residencia, comercio industrial, como los condados. Ese fue el primer paso de nosotros. Lo hicimos en el año 2017. Fuimos y formamos el grupo de 7 agencias, 4 ciudades, un condado y 2 distritos de irrigación. El segundo obstáculo que tuvimos fue juntar todos los datos, los niveles de agua, cuánta agua se pompea, información de irrigación de los terrenos, cuánto respira las plantas, evaporación, cuánta agua se consume cuando se hace irrigación, los niveles del agua que corre por los ríos, cuánta agua cae durante el tiempo, construcción, información de la construcción de los pozos para saber qué tierra hay debajo de nosotros, para saber cómo es el movimiento del agua vertical y de lado a lado. También teníamos que ver toda la información que tiene que ver con el movimiento de agua, reservas, los canales que tienen cemento y los que no tienen, cuánta se consume el agua. En las ciudades, cuántos lugares tenemos donde juntamos el agua y la avientamos a los ríos y nomás sigue en su camino. Donde tenemos el agua donde la juntamos en los parques y se
consume, y en áreas donde no, donde de nuevo la mandamos a los ríos. Todo ese dato era uno de los obstáculos para empezar a poder entender cuánta agua hay en nuestros acuíferos. Y toda esa información la ponemos en un modelo donde ya podemos hacer estudios en cuestiones de cuánta agua nos falta en nuestra área, para saber cuáles proyectos tenemos que hacer para poder determinar a llegar a un punto de poder ser sostenible. Lo que yo miro importante en todo este proceso que hemos hecho es poder mandar, como nosotros en las agencias, gente que tenga el conocimiento apropiado para entender todo esto y compartir y poder llegar a un punto que estamos haciendo lo más efectivamente. Gente como, y disculpen mi español si empiezo a inventar palabras durante la presentación, pero la palabra que quiero decir es hydrologist, alguien que tenga buen conocimiento del agua y de la tierra. Idealmente, esa fuera la persona ideal que pudiéramos nosotros mandar si lo tuviéramos en la ciudad. Nosotros en la ciudad no tenemos, a mí me mandaron un ingeniero civil. So, yo hago lo más que puedo, pero yo miro que este trabajo es idealmente si tuviéramos un hydrogeologist. Ese es un punto que quisiera dar. Si pudiéramos mandar a la gente correcta, sacáramos lo mejor. Ahorita, en cuestión de hablar con la comunidad, la mejor manera de hablar con la comunidad es ir a sus juntas de ellos. Hay muchas juntas dentro de las comunidades. Esa es la mejor manera. Lo malo ahorita es que hemos tenido el COVID-19 y muchas de esas juntas no se están haciendo. Es difícil poder ir a sus juntas de ellos. Pero para llegar al grano, ir a las juntas, por ejemplo, en México a veces hacen juntas para regar. Se junta toda la gente del pueblo para ver quién va a regar, quién le toca regar, y a esas son las juntas que ocupa ir uno, donde está la gente, realmente los que usan el agua, y explicar toda esta información. Ese es mi comentario sobre las comunidades a lo que yo recomendara. La otra fuera para esas comunidades que ya saben que sus niveles están bajando año tras año tras año, necesariamente no ocupan esperar que este proceso comience. Ellos casi ya deben de comenzar por su parte. Ya deben de estar hablando de qué manera van a enfrentar esto, ya sea reducir un porcentaje que vayan a sembrar, ya sea comprar más agua si está disponible, o como a veces le están haciendo en ciertas áreas en California. Es una colectiva que se juntan dinero, compran terrenos para ya no regalos, y así en esa manera dejar que descanse la tierra en cuestiones de jalando el agua. Así ya puede haber más agua si es una colectiva. Yo creo que esto es muy importante porque nosotros en nuestro grupo llevamos 5 años hablando de esto, y hasta ahorita al último estamos hablando de los proyectos. Yo desde un comienzo dije, hay que hablar de los proyectos desde el comienzo para tener tiempo para desarrollarlos. Es siempre bueno tener suficiente tiempo para desarrollarlos. Si tú sabes que ya estás bajando las mesas de agua, comienza desde un principio a empezar los proyectos. Sabiendo exactamente cuánta agua te va a faltar, también es parte de la solución, pero sabiendo que te va a faltar, no te deja comenzar. Debes de comenzar, es lo que quiero decir. Comienza desde un principio. Lo que hacen las ciudades, como las ciudades no controlan el agua que viene de las montañas, esas las controlan los distritos de irrigación, y ellos son los que nos dan la agua. Nosotros la ciudad tenemos una planta de agua, y la limpiamos y se la damos a los residentes, y la otra parte la sacamos de los acuíferos. Y lo que nosotros tenemos desde años poniendo en uso, cuando hay tiempos de sequía, hacemos recortes de agua a los residentes, dependiendo cómo esté la sequía de fuerte. Si se pone muy fuerte, recortamos más días de riegos, y los brincamos a base de las direcciones de las casas.
Si las direcciones terminan con un 2, 4, 6, 8, ellos tales días no riegan. Si es un 1, 3, 5, 7, su dirección que termina, los otros días no riegan. Y tenemos planes ahorita de 4 etapas, o 4 etapas que se implementan a cómo están las cosas. Y ya vamos a ir a un nuevo que va a ser de 6 etapas. Y eso viene siendo un 10% de reducción, 20, 30, 40, 50. La señora Ana, buena presentación, le digo, tomó temas en muchas de las buenas cosas que Sigma está mirando. Pero un tema que sí quisiera nomás mentar de nuevo, la recarga de acuíferos con agua de inundación. Nosotros miramos, a mí me toca mirar los problemas de inundaciones y los problemas de falta de agua. Cuando miro los dos problemas, es una cosa que dice uno, pues hay que usar toda esa agua de inundación para regar los terrenos, especialmente los que se prestan, los que están a las orillas de los ríos. Si hay una manera de conservar esos terrenos a las orillas para poder hacer estas inundaciones, es lo mejor. Ahí puedes, como le dicen, matar 2 pájaros con una piedrada. Y en esta manera puedes matar varios, porque si esos terrenos se están utilizando específicamente para las inundaciones y las recargas, en un futuro ya no vas a tener preocupación de hundir casas, comercio industrial, parques, agricultura, si los reservas para esa causa. Pero si siguen poniendo todos esos mejoramientos a las orillas de los ríos, cada vez que hay una inundación, se hunde y luego el agua no trae tiempo para recargar. Hay una manera, es un punto importante, enfocar en esos terrenos a las orillas de los ríos para eso. Y lo miento de nuevo porque es una cosa que yo lo miro porque yo estoy tratando de resolver problemas de inundaciones y falta de agua. Y esa es una clave donde las dos cosas se juntan, a los terrenos a las orillas de los ríos, muy importante. La otra cosa que hace la ciudad, ahorita estamos tratando de cambiar nuestras leyes donde ya no vamos a permitir el descargo de agua a los ríos. Los proyectos ya no les vamos a dejar oportunidad de descargar agua a los ríos. Los vamos a obligar que las mantengan dentro de sus proyectos y que se consuma ahí mismo en la tierra. Así disminuir el agua que se desperdicia y también ayuda con contaminación. Más que detienes el agua más tiempo, le das más tiempo que el agua misma se filtre con la tierra. Y también da mejoramientos a los ríos a final de cuentas. Ya hice 10 minutos. ¿Quiere que continúe o quieren preguntar algo? Ingeniero, si le parece bien, pasamos a la ronda de preguntas y respuestas con el doctor Hatch y la doctora Carmona, porque esto le permitirá también a usted explayarse más en algunos temas. Está bien. Muchas gracias. Entonces, doctor Hatch, doctora Carmona, tienen la palabra. Muchas gracias. Bueno, nosotros ya habíamos compartido algunas preguntas. Nosotros lo que queríamos saber, y creo que ya lo planteó la maestra Ana Lucía, ¿no? Sobre cuáles eran los mecanismos y las herramientas que tenían las agencias de gestión sustentable del agua subterránea para estimular la participación de todos los stakeholders o las partes interesadas en el diseño e implementación del plan de sostenibilidad del agua subterránea. Y también saber si existían medidas punitivas, ¿no?, para lograr un estricto cumplimiento de ese plan, ¿no?, y en qué consistían. Creo que ya nos mencionaron un poco de ello. A lo mejor aquí lo que nos llama la atención y que nos gustaría saber es cuáles son las fuentes de financiamiento de la ley y qué mecanismos facilitan para aplicar los recursos en la operación de estas agencias y el plan de sostenibilidad del agua subterránea. Esa es por mi parte una de las preguntas y la doctora creo que tiene también otra. Sí, bueno. Ana, ¿quiere que...? Disculpe. No, por favor, creo que si contestan directamente después yo intervengo. Gracias.
Está bien, en cuestión de qué tenemos para la comunidad, nuestra GSA tiene una página de internet y en esa página tenemos una encuesta que le damos a la comunidad en varios medios, se los mandamos por correo a las 7 agencias, a todos sus clientes que tienen para darle agua, por correo les mandamos la encuesta, ponemos la encuesta en el edificio, en el mostrador de obras públicas, en el mostrador donde pagan los biles de agua. Nuestra página también tiene los horarios de nuestras juntas mensuales, de nuestros workshops que hacemos para darles información, horas de lonche que hacemos Zoom meetings para que tengan información. También les mandamos tweet, Facebook, Nextdoor y mensajes a cada rato para darles saber de los workshops que estamos teniendo. Y nuestra página tiene bastante información sobre todo el proceso. Tenemos los capítulos que andamos escribiendo del GSP para que nos den comentarios. En cuestiones de cumplimiento, si no hacemos el plan correcto, lo que nos dijeron el Estado cuando vinieron a nuestras juntas fue básicamente les vamos a cobrar un tan porcentaje por cada pompa que tienen, nos van a tener que dar los datos y nosotros no les vamos a decir cómo lo van a hacer, nosotros nomás les vamos a decir qué porcentaje van a tener que reducir su agua pompeando por las pompas y así de fácil nos la van a contar para atrás. So va a ser nomás reducir un porcentaje para poder ser sostenible. En cuestiones de financiamiento, todas las agencias traen sus fondos que usan y ahorita lo que estamos haciendo, las 7 agencias traen su dinero y aparte hemos agarrado fondos por becas. Hemos agarrado 2 millones y un poco más para poder poner el plan y para poder instalar 17 más pozos de agua, nomás para medir los niveles alrededor de nuestro acuífero. Hemos conseguido dinero, como le digo, de becas que el Estado está promoviendo para estos planes específicamente. Son las preguntas, Gonzalo, las respuestas. Sí, nada más un comentario más para idea del financiamiento que existe en el Estado. El gobierno o el Departamento de Recursos del Agua en California dio un total de $590 millones en financiamiento para las diferentes agencias de agua en el Valle Central. Entonces, para acceder a estos $590 millones, las agencias tenían que pues meter sus planes de cómo iban a usar ese dinero y bueno, pues a través de sus planes eso podría ser aprobado o no por el Departamento de Agua y pues recibir dinero para todo, desde pagar a los facilitadores que se hacen para tener las reuniones públicas, hasta, como dice Miguel, hacer pozos nuevos o hacer planes de inundación o cualquier plan de infraestructura o de reuniones públicas, pues este dinero del Estado estaba disponible para las agencias de sostenibilidad. Muchas gracias a ambos. Doctora. Sí, una de lo que estoy viendo también del chat, una de las preguntas, y creo que tiene que ver con la última aseveración de Mario sobre las descargas a los ríos, y creo que en estos momentos es muy importante para el caso mexicano, porque nosotros inclusive clasificamos los ríos para descargas, y este es uno de nuestros problemas respecto de la prevención y control de la contaminación. Inclusive en estos momentos la Semarnat está discutiendo la norma 001 respecto al tipo de descargas que se pueden hacer en los ríos. Y lo que estoy viendo es que ustedes están cambiando este paradigma de descarga a reusar o reutilizar el agua en el
mismo predio para las mismas situaciones. La pregunta del público es respecto de qué tipo de contaminantes son a los que se enfrentan, en este caso para la protección del agua subterránea en California. Pues los contaminantes, hay muchas etapas de contaminantes. Ahorita le voy a comentar, yo creo, de 3 rápido. Las ciudades, una de las contaminantes cuando descargamos agua, a veces es el feces, el excremento de a veces será de animales o hasta de gente que vive en las orillas de los ríos, cuando hay mucha gente que no trae casa. Los aceites, los metales, eso es uno de los que tengo ahorita en la mente. Los otros contaminantes que nosotros tenemos aquí en nuestra área, que hemos reconocido de las 6 peores áreas en California, la ciudad de Modesto está abarcada sobre 2 acuíferos. Son los nitrates, que viene siendo, de nuevo, más fácil, el excremento como de animales, que se usan para fertilizantes o que son las lecherías, donde traen muchas vacas en un lugar que se consume, sobre todos los años que se han utilizado estas prácticas de agricultura. Hoy lo que está pasando, se andan acumulando y concentrando hasta el punto que ya el Estado este año, en mayo, nos mandaron una carta a todos los que vivimos en estas áreas de agricultura que son afectadas, donde nos van a proveer agua gratis hasta nuestra casa, nos van a traer galones de agua hasta nuestra casa y van a ser pagadas por todas estas lecherías, las ciudades que traen plantas de drenaje que descargan, a los que crían pollos, guajolotes, básicamente todos los que descargan excremento hacia el acuífero y tan contaminados son los que van a pagar el bill para dar agua a todos los que tengan pozos de agua privados que estén contaminados a un nivel pasándose 10 miligramos por litro, que es el nivel seguro para tomar agua. Cuestiones de otros contaminantes naturales o que se han visto sobre los años, naturales, como le digo, está uno que le llaman arsenic, uranium. Eso viene siendo cuando son terrenos, nosotros vimos un área de desierto que nomás llueve 12 pulgadas y medio por medio, pero desde que se puso a utilizar para agricultura, se pusieron las reservas, se siembra y se usa toda esta agua para sembrar, pues es más agua que lo normalmente bajaba. Lo que está haciendo esa agua adicional, anda quebrando todos la arena, la piedra y todo, y soltando estas químicas que ya contienen naturalmente la arena, la piedra y todo, las anda oxidando y suelta los contaminantes, y eso se está viendo después de 100 años de agricultura, ya se está llegando a nuestras mesas de agua que usamos para tomar, y los niveles se están mirando, y es un resultado de nuevo de agricultura que se está viendo, es un proceso que pasa. María, ¿te estoy contestando la pregunta bien o es de otra manera la pregunta? Muchas gracias, Miguel. Creo que pasamos a otra pregunta, Gonzalo. Okay. Sí. Voy a tratar de plantear las preguntas del público. Hay una muy interesante y que me imagina algo así como una especie de policía del agua, ¿no? O sea, ¿cuál es el mecanismo? Por ejemplo, ustedes han planteado que van a controlar el vertido de las aguas residuales en los cuerpos de agua, ¿no? Pero, ¿de qué manera, digamos, cómo se va, dice aquí Silvia, se va a establecer el porcentaje de reducción del vertido? Pero hay instituciones que están respaldando para llevar a cabo este objetivo. ¿Quién hace el cumplimiento de estas medidas? En todas las ciudades donde el público, vamos a poner el 70% del público existe, ahí todos tienen un plan de conservación. Hacen un plan que está enfocado en cuánto se reduce en tiempos de sequía. Y tenemos agencias dentro de nuestras ciudades que salen a buscar gente que está regando en días que no riegan y les dan multas.
Últimamente tenemos una ciudad que son vecinos con nosotros, pusieron unas miras inteligentes que le llaman, y esas miras inteligentes traen programas donde ellos pueden indicar fácilmente si el agua no se para de correr, si está derramándose el agua por un agujero de tubería que tengan, y les manda una carta automáticamente para decirles, tu agua trae un agujero, arréglalo, o si no, se va a dar una fianza de tanto, de $500 vamos a poner, y ya la gente ya le busca y la arregla. La otra es si miran que cada día se prende el agua a tal horario como un medidor, este programa también avisa que andan regando a un horario que no es. Y ellos fueron una de las ciudades que fueron reconocidas como las 10 ciudades mejores en California por verde reducido. Hay programas que ya reconocen cuando una casa está usando o no está usando, sin tener que usar gente. Y nosotros, la ciudad de Modesto, estamos buscando cuál medidores poner para hacer algo igual. Ese es un cambio nuevo por las ciudades que van a hacer. Nosotros también pusimos una planta de agua donde ya usamos agua de las montañas en vez del suelo, en vez de los acuíferos. Esa es otra manera donde les compramos agua a los distritos de irrigación. Como van creciendo las ciudades, ese terreno ya no se usa para regar, esa agua ya está disponible. Nosotros ya la utilizamos en cuestiones de una planta de agua. En vez de poner más pozos de agua para sacar del suelo, ya usamos esa planta. Vamos a poner un 50-50%. Cuando empezamos nuestra planta en el año 95, miramos que los acuíferos se levantaron de nuevo. El nivel de agua se recuperó. Eso sí funciona bastante bien. Cuesta mucho dinero para hacer las plantas, pero es una manera de ser sostenible. Usar agua que viene de las montañas en vez de las mesas de agua. En cuestiones de los irrigadores, yo riego aquí nuestro terreno y ellos cuando hay sequía, en vez de darnos 42 pulgadas de agua al año, nos rebajan a 36. Si se ponen cosas peor, nos la rebajan a 18 pulgadas. Nomás no nos mandan agua, nos la mandan más tarde y nos la quitan más pronto. Nos la dan cada 2 semanas y si se ponen las cosas peor, nos la dan cada mes. Y en esa manera ellos reducen, hacen lo que se ocupa hacer para reducir. En un futuro, para reducir la gente, ese va a ser una cosa donde de nuevo va a haber gente que si son las agencias de irrigación, pues nomás van a mandar menos agua. Si son las ciudades, vamos a recortar. Muchas gracias, ingeniero Miguel. Una pregunta que creo que es clave para comprender este contexto y que tiene que ver mucho con lo que plantean el público es, a lo mejor a la maestra Ana Lucía nos puede explicar con un poco más detalle cómo es el sistema de las concesiones de agua en California. Eso creo que es bastante importante. Sí, en California, a diferencia de México, no existen concesiones de agua para el agua subterránea. Justo de hecho, por eso se creó SGMA, porque antes del 2014, cualquier persona que tuviera dinero suficiente para cavar un pozo en su propiedad podría hacerlo y extraer cuanta agua quisiera. Entonces, no existen concesiones de agua subterránea, solamente de agua superficial, es decir, el agua que corre en los ríos y que viene de las diferentes presas que están en California, esas sí tienen concesiones de agua. Y bueno, en California es básicamente por la prioridad es dependiendo de la antigüedad de la concesión. Entonces, prioridad 1 son las concesiones más viejas y subsecuentemente va bajando dependiendo de en qué año se tramitó esa concesión de agua superficial. Ahora, en términos de agua subterránea y con la nueva ley, tampoco hay concesiones de agua. Lo que se está haciendo es que se está haciendo un budget a nivel local y se dice, ok, en esta cuenca no se puede extraer más de este nivel. Ahora, ¿cómo nos repartimos esa agua entre todos? Pues es ahí un poco donde está el debate, porque sobre todo los que utilizan más agua, pues son los que siembran
árboles para almendras y para diferentes nueces, ¿no? Entonces ahí es donde entran los mercados de agua, que ese es todo otro tema que es muy interesante, pero es cómo con un tope de agua que se establece, cómo distribuir de una forma eficiente el agua entre los usuarios, pues de forma que se vaya al usuario que más puede pagar por el agua. Esto no incluye agua para uso doméstico. El agua para comunidades rurales de uso doméstico, esa agua no va a tener un límite, porque es agua para consumo humano y es parte del derecho humano al agua. Muchas gracias, Ana Lucía. Le cedo, ya son 11:58, le cedo la palabra al maestro Jorge Arriaga. Muchas gracias, Gonzalo. Lamentablemente llegamos al tiempo límite para continuar dialogando. Este es un tema que ha causado mucho interés. Tenemos muchísimas preguntas que se quedaron sin contestar y pues que nos gustaría poder retomar en otro espacio más amplio para poderles dar atención. Pero para terminar la sesión me gustaría pues ustedes, doctora Carmona, doctor Gonzalo Hatch, si nos pueden regalar un breve mensaje final para después darle al doctor González Villarreal la palabra y terminar la sesión. Bueno, esto realmente cumplió con su objetivo, que era precisamente empezar a discutir las diferentes formas que en otros lugares del mundo, y aquí sí quiero hacer la aclaración, que hay que recordar que California era México en algún momento y que muchas de las leyes que en estos momentos y de los principios legales que acompañan a la nueva ley esta nueva ley de California que desde el 2014 está ya operando, tiene que ver precisamente por la forma en que en algún momento se gestiona el agua en México y que pudiéramos tomar como parámetro, sobre todo ante la defensa del derecho humano al agua y sobre todo la aplicación de ya modelos. Por ejemplo, en estos momentos algunas de las preguntas hablan de cuáles son los estudios o cómo se hace esto. Existen ya más de 15 modelos aplicados y en el caso de California se ha aplicado de una manera conjunta inclusive. Entonces creo que aquí la inercia de todo lo que en estos momentos que parece clave, que es la información sobre agua subterránea, su preservación, su conservación, la posibilidad de establecer legalmente reservas de agua, creo que ahí es en donde podemos aprender mucho de ellos y obviamente lograr lazos de cooperación y de alianza, sobre todo desde el punto de vista de participación pública en la toma de decisiones, que como vemos en este caso son decisiones sobre todo para ciertos sectores, pero que finalmente tienen también que pensarse en la defensa del derecho humano al agua y al saneamiento. Y muchas gracias, doctor González Villarreal, por abrirnos este espacio de discusión. Sí, en efecto, retomo todo lo que dice la doctora Carmona. Aquí solamente hacer un comentario adicional. En Estados Unidos, pues como quedó evidente, quienes gestionan y el agua subterránea son los estados, no es el mismo esquema que en México, que es el Ejecutivo Federal, ¿no? Y eso entonces tiene diferentes esquemas en ese país. Yo recuerdo hace algunos años que una investigadora me dijo que con el documento que habíamos escrito sobre la ley del agua subterránea, ese documento académico, nosotros queríamos homologar la gestión del agua de México con Estados Unidos y Canadá. Y bueno, yo le decía que realmente eso es bastante difícil porque tenemos una diversidad de marcos de gestión del agua subterránea por estas características tan distintas a México, ¿no? Y por ejemplo, Texas es un estado que tiene una ley de agua subterránea de hace más de 70 años, posiblemente. California es un momento reciente a propósito de la sequía, ¿no? Entonces, pues bueno, mi respuesta era, pues dígame usted con quién quiere que homologuemos, con Texas, Arizona, Nuevo México, California, Nueva York, Maine, no sé. O sea, el asunto es aquí algo muy interesante. Parece ser que la tendencia en los modelos de gestión de agua subterránea es lo local, ¿no?
a diferencia, por ejemplo, de lo que tenemos en México, y creo que es ahí donde está la valiosa experiencia, todo lo que nos contó el ingeniero Miguel, notar cómo habla mucho de lo local, ¿no? Los planes, la tendencia es a lo local, y quizás ese sea, como dice la doctora Carmona, una de las experiencias que tengamos que retomar en México para replantear un nuevo esquema de gestión del agua subterránea y el agua en general en México. Muchísimas gracias. Yo les agradezco mucho al doctor González Villarreal, al maestro Arriaga y por supuesto a la maestra Ana Lucía y al ingeniero Álvarez poder tener este diálogo tan grande y tan enriquecedor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hatch. Cerramos la participación del doctor González Villarreal. Yo para agradecer mucho primero a Gonzalo Hatch y a María del Carmen Carmona por organizar esta sesión muy importante para la política hidráulica de México, tomar la experiencia que están teniendo en California en esta reforma que están haciendo hoy. Y muy especialmente agradecerle a la maestra Ana Lucía García, el ingeniero Miguel Álvarez por sus exposiciones que se notan frescas, se nota que tienen las cosas en la mano, que las están viviendo y eso nos da un valor muy importante. Anotar 3 asuntos básicamente que escuché. La primera, la importancia de que la ley obliga a la presentación de un plan y es una obligación de las organizaciones locales. Miguel Álvarez nos dijo que el primer trabajo es formar las asociaciones locales. Este plan lo formulan las asociaciones locales con un fondo que entiendo de 590 millones de dólares que se da para que puedan las agencias locales formular sus planes. Y la segunda parte es la participación tan activa de las organizaciones locales. O sea, son las organizaciones locales las que emitan el plan y las mismas que en principio empiezan a ver que el plan se cumpla. Si ellas no son capaces, entonces interviene el siguiente nivel superior, que es el nivel del Estado. Y finalmente, el problema de los fondos. Ana Lucía nos dijo que están por cerrar 1 millón de acres de riego en California. Esta es una enorme cantidad de tierra que están pensando dejar de cultivar. Hice un cálculo muy rápido, eso significa del orden de unos 20,000 millones de dólares. Probablemente me quedo muy corto, pero si esas tierras van a dejar de cultivarse, el valor de esas tierras actual anda alrededor de estos 20,000 millones de dólares. O sea, estamos hablando de una voluntad política para llegar a la sustentabilidad que implica decisiones difíciles y fuertes. Yo les agradezco mucho, desde luego que escuché con mucha atención. Sería muy pretencioso a mi parte decir que aquí hago un resumen de lo que aquí se trató, pero sí les ofrezco que vamos a seguir pendientes de California para buscar que cuando se haga las regulaciones en México podamos usar la mejor experiencia y las lecciones aprendidas de otras partes del mundo para que en México se manejen bien nuestros recursos naturales y que sobre todo lleguemos a la sustentabilidad de nuestros acuíferos. Muchas gracias a todos. Jorge, si quieres despedir e invitar para las próximas reuniones de nuestros webinars. Muchas gracias, doctor González Villarreal, y muchas gracias a nuestros ponentes internacionales y, como ya dijo el doctor, a la doctora Carmona Lara y al doctor Gonzalo Hatch por esta iniciativa que la red es de todos y somos todos, ¿no? Entonces, por ahí también una de las asistentes proponía un tema, por supuesto que siempre consideramos estos temas en nuestra organización. Les agradecemos mucho que se hayan conectado el día de hoy y nos vemos pronto en nuestras próximas webinars. Hasta luego y que pasen muy buen día. Muchas gracias.